Un llamado en tiempos de crisis. En una época oscura para el reino de Israel, cuando el pueblo se había apartado del verdadero Dios y adoraba a falsos ídolos, surgió una voz firme y valiente: Elías, el profeta. Su nombre, que significa «Mi Dios es Yahvé», reflejaba su misión de restaurar la fe en el Señor en medio de la idolatría impuesta por el rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Acab, influenciado por Jezabel, había llevado al pueblo a rendir culto a Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, desafiando los mandamientos de Dios. En respuesta a esta rebelión, Elías apareció repentinamente en la corte real con un mensaje contundente: «Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Estas palabras resonaron como una sentencia de juicio. Israel dependía de la lluvia para su agricultura y subsistencia, y una sequía prolongada traería hambre, sufrimiento y desesperación. Dios cerraría los cielos para demostrar que solo Él tenía poder sobre la creación, no Baal. El refugio en Kerit y el milagro en Sarepta. Tras anunciar la sequía, Dios ordenó a Elías esconderse junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, el profeta vivió en soledad, bebiendo del arroyo y siendo alimentado por cuervos que cada día le llevaban pan y carne. Este milagro no solo demostró el cuidado divino, sino que también preparó a Elías para los desafíos futuros. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arroyo se secó debido a la sequía. Entonces, Dios le habló nuevamente: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Yo he mandado a una viuda que te sustente». Sarepta estaba en Fenicia, en territorio de Jezabel, lo que significaba que Dios protegía a su profeta, incluso en la tierra de sus enemigos. Al llegar, encontró a la viuda recogiendo leña y le pidió agua y pan. La mujer, en extrema pobreza, le confesó que solo tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite, suficientes para hacer un último pan para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías respondió con una promesa sorprendente: «No tengas temor. Hazme primero un panecillo, y después harás para ti y tu hijo, porque así ha dicho Yahvé: la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra». La viuda obedeció, y el milagro ocurrió. La harina y el aceite nunca se acabaron durante toda la sequía. Dios no solo sustentó a Elías, sino que también bendijo a la viuda y su hijo por su fe y obediencia. La resurrección del hijo de la viuda. Tiempo después, una tragedia golpeó el hogar. El hijo de la viuda enfermó y murió. Desconsolada, la mujer culpó a Elías, pensando que su presencia había traído juicio sobre ella. Pero el profeta tomó al niño, subió a la habitación, lo colocó sobre su cama y clamó a Dios 3 veces: «Oh Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Dios escuchó su oración y el niño resucitó. Al ver este milagro, la viuda declaró con convicción: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra de Yahvé en tu boca es verdad». Este evento fortaleció la fe de Elías y demostró que Dios tenía poder sobre la vida y la muerte. El desafío en el Monte Carmelo. Después de 3 años de sequía, Dios envió a Elías de regreso a Israel con una misión audaz: confrontar a Acab y desafiar a los profetas de Baal en una prueba definitiva. Elías se presentó ante el rey y le dijo: «Tú y la casa de tu padre han traído esta calamidad, porque han abandonado los mandamientos de Yahvé y han seguido a Baal. Reúnan a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera». Acab aceptó, y el desafío quedó planteado. Cada grupo prepararía un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios verdadero respondería enviando fuego del cielo. Los profetas de Baal fueron los primeros.
Desde la mañana hasta la tarde clamaron, danzaron y se hirieron con cuchillos, pero Baal no respondió. Elías se burló de ellos. Griten más fuerte. Tal vez su Dios está meditando, o está ocupado, o de viaje. Quizás está dormido y necesita que lo despierten. Al llegar su turno, Elías restauró el altar de Dios con 12 piedras, colocó el sacrificio, cavó una zanja alrededor y mandó verter 4 cántaros de agua 3 veces, empapando todo el altar. Luego oró: «Oh Yahvé, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». De inmediato, fuego del cielo descendió, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y exclamó: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Elías entonces ordenó la captura de los profetas de Baal y los ejecutó, poniendo fin a su influencia en Israel. El regreso de la lluvia. Con el pueblo reconciliado con Dios, Elías subió a la cima del monte Carmelo, se inclinó en oración y envió a su siervo a observar el horizonte. Después de 7 veces, el siervo vio una pequeña nube del tamaño de una mano. Elías anunció a Acab: «Prepara tu carro y desciende, porque la lluvia viene». Pronto, el cielo se oscureció y una gran tormenta cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. Lleno del poder de Dios, Elías corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, demostrando que Dios no solo restaura la naturaleza, sino también el liderazgo espiritual de su pueblo. La amenaza de Jezabel y la huida al desierto. A pesar de la impresionante victoria en el Monte Carmelo, el triunfo de Elías fue efímero. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, juró venganza y envió un mensaje al profeta: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que hiciste con ellos». Elías, que había enfrentado a un rey y desafiado a cientos de falsos profetas, ahora se llenó de temor y huyó por su vida. Viajó hasta Beerseba, en Judá, dejando allí a su siervo y adentrándose un día en el desierto. Exhausto y desanimado, se sentó bajo un arbusto y en un momento de profunda desesperación oró: «Basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Elías, el profeta que desafió reyes y vio fuego descender del cielo, ahora quería morir. La fatiga, el miedo y el sentimiento de fracaso lo habían abrumado. Sin embargo, Dios no lo reprendió. En su amor y compasión, envió un ángel que le tocó y le dijo: «Levántate y come». Frente a él había pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Elías comió y volvió a dormir, pero el ángel lo despertó nuevamente. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Fortalecido por aquella comida celestial, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, donde Dios había dado la ley a Moisés siglos antes. El encuentro con Dios en el monte Horeb. En Horeb, Elías entró en una cueva y pasó la noche allí. Entonces, Dios le habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió con amargura: «He sentido un vivo celo por Yahvé, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con espada. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Dios, en lugar de reprenderlo, le dijo que saliera de la cueva, porque iba a manifestarse ante él. Primero, vino un fuerte viento que desgarró los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego, hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, apareció un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, llegó un susurro apacible y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. En ese momento, Dios le habló de nuevo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías repitió su queja, pero Dios no le respondió con reproches. En cambio, le dio una nueva misión. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel
y a Eliseo como su sucesor. También le reveló que no estaba solo, pues aún quedaban 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Con esto, Dios le enseñó que su plan era más grande que las circunstancias del momento. Elías debía seguir adelante, porque la historia aún no había terminado. El llamado de Eliseo, su sucesor Elías descendió del monte y fue en busca de Eliseo, un joven que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Se acercó y le echó su manto sobre los hombros, un gesto simbólico que indicaba que sería su sucesor. Eliseo, comprendiendo el llamado, dejó sus bueyes, se despidió de su familia y preparó un banquete con los animales que sacrificó. Luego, siguió a Elías como su siervo y aprendiz, demostrando que estaba dispuesto a dejarlo todo por el llamado de Dios. La viña de Nabot y la condena a Acab y Jezabel. Tiempo después, Elías fue enviado por Dios con un mensaje de juicio contra el rey Acab. Este había codiciado la viña de un hombre llamado Nabot, quien se negó a vendérsela porque era su herencia familiar. Jezabel, al ver a su esposo afligido, tramó un plan malvado. Acusó falsamente a Nabot de blasfemia y lo hizo ejecutar. Cuando Acab tomó posesión de la viña, Dios envió a Elías con una dura sentencia. ¿No has asesinado y tomado posesión? Así ha dicho Yahvé. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu sangre también. También profetizó la terrible muerte de Jezabel. Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. A pesar de su maldad, Acab se humilló ante Dios, y por ello el juicio no se cumplió en sus días, sino en la generación siguiente. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. El momento culminante de la historia de Elías llegó cuando Dios decidió llevarlo al cielo sin experimentar la muerte. Mientras caminaba con Eliseo, el profeta le preguntó qué deseaba antes de partir. Eliseo respondió: que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo que, si lo veía cuando fuera arrebatado, recibiría lo que pedía. Entonces, mientras caminaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego separándolos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, mientras Eliseo exclamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo recogió el manto de Elías, regresó al río Jordán, golpeó sus aguas y dijo: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? El agua se abrió ante él, demostrando que ahora el poder de Dios estaba con Eliseo. Así comenzó una nueva era de profetas en Israel. Conclusión. El legado de Elías no solo fue un profeta de milagros, sino también un hombre que luchó contra la idolatría y la corrupción, restaurando la fe en el Dios verdadero. Apareció nuevamente siglos después, junto con Moisés, en la transfiguración de Jesús, confirmando que su legado trascendía el tiempo.